El sábado estuvimos en la jornada Diálogos sobre los ingresos para una vida digna. Marisa y Juan Carlos presentaron la primera ponencia que vais a ver, en la que explicamos cuál ha sido la lucha de distintos colectivos desde la oficina jurídica para hacer valer estos derechos. El 20 de febrero es el Día de la Justicia Social y queremos decir alto y claro que sin ingresos dignos no hay justicia social. Para eso vamos a hacer un montaje de vídeos y queremos que nos mandes el tuyo, alrededor de 1 minuto, contándonos tu reflexión o tu experiencia. Voy a encargar de la parte de los antecedentes, el proceso previo a la reclamación colectiva. En esta presentación se expondrá el contexto, los antecedentes y el proceso previo a la reclamación colectiva sobre el ingreso mínimo vital ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Más o menos voy a intentar explicar en 15 minutos un poco todo el periodo previo y esto ha sido un ejercicio de síntesis que espero que quede reflejado del buen hacer. Miro a Roberto, a Carlos, de todas las personas que han participado en este proceso y de su compromiso. La lucha por una renta mínima garantizada en España ha estado impulsada por organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de la pobreza, como es el caso de ATDU y Plataforma Renta Mínima. De nosotros, yo de ATD Cuarto Mundo, de Plataforma Renta Mínima, es de lo que voy a hablar en este momento. ¿Qué es ATD Cuarto Mundo? Por contextualizar, ya sé que aquí hay muchísimas, o casi todos sabéis quiénes son, pero comenzaré explicando cuáles son las organizaciones que han participado en este proceso. Cuarto Mundo es un movimiento social comprometido en la lucha por la dignidad, la participación y los derechos de las personas. Está presente en más de 30 países de África, Asia, América y Europa. Y su meta es erradicar la pobreza extrema. Cuarto Mundo es una de las 60 entidades internacionales reconocidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales que puede presentar una reclamación previa. ¿Cuáles son los objetivos de esta entidad? Bueno, pues la igualdad en dignidad, la invisibilidad de los derechos, la miseria como violencia de los derechos humanos, la cooperación con los más pobres como algo ineludible. Y los métodos de acción, ¿cómo se lleva a cabo esto? A través de 3 dimensiones, desde la lucha política, incidencias en políticas públicas y reformas normativas, la lucha jurídica, que es el uso del derecho como herramienta de defensa y cambio social, y la lucha ciudadana, la movilización y participación activa de la comunidad. El movimiento de Cuarto Mundo relanza en Europa la lucha jurídica a partir del 2011. ¿Y cuáles son los ámbitos de esta lucha jurídica? Pues en el ámbito del campo del derecho, el derecho a la vivienda digna y el acceso a una renta mínima adecuada. En el campo del Poder Judicial, pues fomentar el acceso a la justicia para quienes viven en pobreza. Se busca que el sistema judicial reconozca a los pobres como titulares de los derechos y promueve el acercamiento y comprensión mutua entre los profesionales del derecho y las familias del Cuarto Mundo, así como aquellos que les brindan apoyo. Siguiendo las directrices establecidas por ATD Cuarto Mundo, se crea la Oficina Jurídica por los Derechos Sociales. La Oficina Jurídica se crea en la fundación, hay un acta de fundación que es el 27 de noviembre del 2017 y el inicio de la actividad es en enero del 2018. Es un espacio para reflexionar sobre vulneraciones de derechos que llegaban a través de personas afectadas y se analizan las acciones legales posibles para abordar estas situaciones. En ellas participan personas afectadas, grupos locales de apoyo y profesionales del derecho, trabajo social y sanidad. En la oficina jurídica se vislumbró la necesidad de apoyo jurídico
apoyo de abogados y juristas que formase a las personas no especializadas para hacerlos valer y armar este trabajo. Los juristas son un recurso en 3 vías. La primera, la vía urgente, casos estratégicos que puedan servir como precedentes. La segunda, formación y empoderamiento, capacitar a los grupos afectados. Y la tercera, de prospectiva, búsqueda de estrategias futuras y reivindicaciones como la Carta Social Europea. En la oficina jurídica se establecen alianzas y colaboraciones, por ejemplo, la participación de estudiantes de Derecho y la alianza con profesionales del trabajo social, en concreto con el Foro de Servicios Sociales, que es una asociación que es a la que pertenezco yo, que lo integramos grupos profesionales del ámbito de lo social, procedentes del trabajo social, de la educación social y de la docencia universitaria, siempre en defensa de los servicios sociales públicos. Nuestra asociación El Foro se crea en el 2014. ¿Cuáles son las claves de funcionamiento de la oficina jurídica? Pues el estudio de casos, la identificación de temas prioritarios para formación y lucha por el reconocimiento de los derechos, el empoderamiento de los grupos a través de la movilización social y la alianza con otros espacios o redes, la creación de alianzas, como ya hemos visto, y la incidencia legislativa. Se perseguía, no sé si esto se ha conseguido, un lobby político en temas claves, renta mínima, vivienda, empadronamiento. La oficina jurídica tiene 2 espacios, uno que es en Parla, que son, ya lo veis ahí, el primer, segundo y tercer jueves de mes y el cuarto miércoles de mes, con una opción de participación virtual, y el segundo, que es la sede de Cuarto Mundo en Carabanchel, que son los primeros miércoles de mes, donde se llevan los casos más complejos, las estrategias de movilización, en fin. En estos 2 espacios pueden acudir cualquier colectivo o persona que presenta una vulneración de derechos, prestaciones de renta mínima en su día, ahora cada vez menos, ingreso mínimo vital, salud, etc. Y estas personas que se encuentren en situación de pobreza o exclusión. En la sesión tratamos de identificar el problema y ver qué herramientas poner en marcha a nivel jurídico, político, comunicativo, etc. La siguiente. 1 año y medio antes de la creación de la oficina se constituyó la plataforma Renta Mínima Tu Derecho. En esta plataforma estamos incluido la oficina de atención jurídica. Es una iniciativa fundada el 7 de abril del 2016 que en un principio agrupó a 26 organizaciones, hoy la integran 16. Las premisas de las que parte esta organización es que consideran que no es necesaria una nueva ley, o en sus inicios consideraban que no era necesaria una nueva ley, sino una aplicación justa del existente, que no se debe a una falta de recursos, sino a un reparto desigual de los mismos, y que la existencia de políticas sociales desequilibradas están en el origen de los más excluidos. Los compañeros de campaña Renta Mínima Tu Derecho, que los tengo aquí, son muy amables. Berta aquí diría la micropolítica, que me he acordado de ti. ¿Cuáles son los objetivos? Informar y movilizar a las personas sobre su derecho a percibir la renta mínima, denunciar y exigir cambios normativos y burocráticos para garantizar el acceso a la renta mínima. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de asesoramiento y reclamaciones, informes, denuncias públicas, iniciativas de acción y propuestas de reformas. Y aquí hago una cita al final que tenía que poner quién lo había hecho. Lo voy a decir. La cita es de Luismi, de Invisibles de Tetuán, que dice: es un asunto reformista, las personas tienen que comer mientras llega la revolución, a la que no se ve ni se la espera. Me gusta mucho esta cita de Luismi. La siguiente plataforma es la organización, el funcionamiento de la plataforma le da autonomía a los grupos integrantes, se reúnen de forma periódica para coordinar acciones y es una atención a personas afectadas a través de cada organización, cada una con sus propios medios.
algunas de forma presencial y otras a través de correo electrónico. Vuelvo a citar a Luismi, lo más destacado es esto, la atención que se hace, pero también es lo más invisible. Uno de los logros, que hay muchos, y luego aquí los compañeros no lo podrán apuntar, fue la modificación del ingreso mínimo para unidades de convivencia sin vínculo familiar. Bueno, como he dicho antes, la oficina es parte de la plataforma Renta Mínima. Yo lo veo como una caja de muñecas, o como las muñecas rusas, las matrioscas, que estamos unos dentro de otros, unas plataformas, unas organizaciones, pertenecemos a otras. Y ambos son espacios muy hermanados, integrados por personas muy próximas que defienden desde distintos postulados el derecho a una renta mínima garantizada. ¿Por qué surgen todas estas organizaciones en defensa de una renta mínima en Madrid? En mayo del 2015, y lo recoge Plataforma Renta Mínima en su web, el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, el Observatorio de la Exclusión y Procesos de Inclusión, la Red de Lucha contra la Pobreza y el Foro de Servicios Sociales presentaron un informe sobre la situación de deterioro de la renta mínima que ponía en grave riesgo a miles de familias madrileñas. ¿Qué denunciaba este informe? Pues una normativa compleja y valoración lenta de expedientes, cuantías insuficientes por debajo del salario mínimo interprofesional, inseguridad, indefensión y arbitrariedad en la documentación recurrida, reducción injusta de las cuantías, falta de programas de inserción laboral y desincentivo al empleo, escasez de recursos humanos y materiales causando saturación del sistema. En definitiva, el flagrante incumplimiento de una ley dirigida a mitigar las situaciones de emergencia de la población más empobrecida en la comunidad con mayor nivel de renta y donde se producen las mayores tasas de desigualdad económica. ¿Cuáles han sido las acciones clave? Aquí, para no entretenerme, he recogido unas cuantas, hay muchas más. Desde defensa de la Carta Social Europea, en el 2018 se hizo una solicitud al Gobierno para ratificar la Carta Social Europea revisada, la petición a la Asamblea de Madrid para su cumplimiento de la legislación de rentas mínimas, la denuncia al Defensor del Pueblo por la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid de ese escrito. Luego se han hecho movilizaciones frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de la renta mínima, frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la gestión del ingreso mínimo vital. Ahí está el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, que nos llevamos concentrando desde hace unos años. Se hizo una acampada, creo que era frente del Ministerio del Trabajo, en protesta de la gestión del ingreso mínimo. Se han sacado informes y documentación, investigaciones y documentación muy interesantes desde Plataforma Renta Mínima sobre el análisis del sistema de rentas mínimas en Madrid, sobre la renta mínima y el empadronamiento, sobre la insuficiencia y desmantelamiento de las rentas, un dossier informativo de balance de renta mínima del 2018, alegaciones al informe del Gobierno sobre la Carta Social Europea, las enmiendas por la Ley del Ingreso Mínimo Vital, denuncias, quejas al Defensor del Pueblo por vulneración en la gestión de la renta mínima de inserción. Estas se hicieron en el 2018-2019. Mantuvimos reuniones con responsables de la Comunidad de Madrid para exponer problemas sobre la gestión de renta mínima, manifiestos como el de Yo Antonia García o Halloween de susto y muerte, derecho fallido para los hogares en situación, y hay una caja de herramientas disponibles para todo el que quiera consultar con modelos para la reclamación de renta mínima e ingreso mínimo vital. Los dos puntos de abajo ahí está equivocado. En la caja de herramientas se ofrecen modelos de alegación, de reclamaciones previas, solicitud de medidas cautelarísimas urgentes. Bueno, hay hasta 11 documentos. Explicar por qué y con qué perspectiva hicimos
la reclamación colectiva contra el gobierno del Reino de España por la aplicación de la normativa de ingreso mínimo vital y de las rentas autonómicas. Mirad, si recordáis, estábamos en pandemia y vendieron un relato que era lo del escudo social, y en ese relato que hizo el gobierno estaba lo del ingreso mínimo vital. Uno de los polos del escudo social decían que era este. La verdad no era exactamente así. España incumplía con una serie de criterios de convergencia con Europa que condicionaban el que debieran o no fondos. Y uno era arreglar el problema de la pobreza. Entonces, deprisa y corriendo, hicieron esta ley y la metieron pues, en ese marco de relato del escudo mínimo social. La ley del ingreso mínimo vital, desde sus orígenes, funcionó mal. Funcionó mal porque era un caos, funcionó mal porque la concepción de la propia ley era un desastre. Y nuestro análisis fue que no podía funcionar bien aunque lo hubieran querido hacer mejor, es decir, los medios técnicos los tuvieran y todo eso, porque hay un problema de fondo, un problema, digamos, de concepción. Una cosa es luchar contra la pobreza y otra querer gestionar la pobreza. Luchar contra la pobreza exige un enfoque. Gestionar la pobreza, controlar a los pobres, exige otro. Y eso es lo que hay. Mira, la normativa del ingreso mínimo vital ha sufrido, con la primera norma que hicieron, me parece, lo tengo por aquí, 9 reformas y con la nueva ley otras 8. En 4 años. Casi 20 reformas. O sea, esto es algo un poco curioso, ¿no? Una norma que se supone que está para proteger a los pobres, que se ha tenido que reformar 20 veces. La norma incumple una serie de exigencias, luego las explicaremos. Y nosotros llegamos a unas conclusiones, que son las que nos hicieron apostar por utilizar la reclamación colectiva. Primero, la concepción de la ley, el ingreso mínimo vital, no satisface los estándares mínimos, las exigencias mínimas de la Carta Social Europea. La Carta Social Europea interpreta varios artículos que tienen que ver con la lucha contra la pobreza. Y en esos artículos se dice que tiene que haber una suficiencia de rentas, que no se puede interrumpir la prestación mientras hay una necesidad, que no se puede condicionar por razones de edad ni por razones de ser extranjero o ser español, en fin, tiene una serie de requisitos. Y sobre todo exige una discriminación positiva, una lucha por la igualdad, una discriminación positiva, ¿no? Todo esto no se satisfacía. Segundo análisis que hacíamos, la gestión y la aplicación de la norma ha impuesto condiciones a la gente que está en situación de pobreza que ha valido para cronificar la pobreza y para causar más sufrimiento a la gente. No solamente no satisface esos criterios, sino que esta ley causa sufrimiento a la gente. La hace estar en peores condiciones de las que estaba. Tercero, este es el máximo consenso al que están dispuestos a llegar los partidos políticos, tanto los de la izquierda progresista como los de la derecha, que también está en el consenso del ingreso mínimo vital. Esta concepción de ley, una ley condicionada que a los pobres les quiere controlar y que les da esta migajas de esta manera, es a lo más que pueden llegar. Cuarta convicción que tenemos, que nos hizo plantear la impugnación de fondo de la ley. Hay una estrategia de silenciar el problema.
El problema está metido debajo de la mesa, comunicativamente, políticamente, y esa estrategia es deliberada y hace que cada vez que se quiere salir a decir, oiga, esto está sin arreglar, hagan todo lo posible para que esto esté silenciado, esté invisibilizado. ¿Vale? Conclusión de esta estrategia y de esta concepción de la ley. La única manera que tenemos de avanzar es desbordando el actual marco tanto de relato como de políticas. Exige que, dado que se invisibiliza el problema, dado que no se pretende cambiar nada, exige dar un golpe en la mesa. Esta es nuestra convicción. Y si no hay ese golpe en la mesa, no va a haber ningún cambio sustancial. Si no somos capaces de obligar a que les cueste caro mantener este consenso, no va a pasar nada que mejore esa pretensión nuestra de que la lucha contra la pobreza forme parte de una política integral y esa aspiración nuestra de que los pobres tengan derechos. Porque para tener derechos lo que hace falta es que a uno, cuando hace sus reclamaciones ante las leyes y ante lo que sea, se le reconozca que es alguien. Por ejemplo, las sociedades anónimas, que no son personas, tienen derechos. Van a un juez y les da lo que piden. Los fondos de inversión tienen derechos. Van a un juez, tienen una personalidad jurídica y les da lo que piden. Porque hay normas que protegen sus derechos. El problema es que los pobres no tienen voz. Tienen derechos de aquella manera. Vas a un tribunal y les dices, oiga, es que en la concepción internacional del derecho esto es más amplio de lo que dicen nuestras leyes. Dicen, pero como aquí las leyes no recogen esto, que se chinchen. Entonces nuestro planteamiento es, tenemos que desbordar. Y desbordar exige otra cosa, que es lo que motiva, digamos, toda nuestra actuación, el haber hecho la reclamación, como ahora explicar. Desbordar exige ser capaces de construir alianzas con las organizaciones y articulaciones sociales dispuestas a ir más allá y ser capaces de dar actoría política también a los pobres para que ellos conquisten los derechos que se les dan con una mano y se les niegan con la otra. ¿Sí? Bien, pues con esta visión nosotros nos planteamos usar el mecanismo de la reclamación colectiva. Mirad, la Carta Social Europea establece un marco que puede valer para construir un movimiento de reivindicación, un movimiento social, como lo queréis llamar. Un movimiento social que es pues un relato justificativo, un repertorio de reclamaciones, una identidad compartida, una metodología de acción, una caja de herramientas de lucha, una ventana de oportunidad, ¿no? y ponerse a reclamar. Y en la Carta Social Europea puede valer para construir ese marco, esa identidad, esa aspiración o esa identidad aspiracional de la gente que lucha por sus derechos. Porque establece un horizonte que aquí no se cumple y que dice que todas las personas tienen derecho a que se le garanticen unos ingresos para vivir. Y todas las personas incluye a los pobres. Y también dice la Carta Social Europea que tiene que haber una lucha proactiva para cambiar estructuralmente las sociedades y acabar con la pobreza. Como dice eso, y ese marco justificativo es derecho, y ese marco justificativo está legitimado en los estados de derecho, pues nos pareció adecuado apelar a eso y servirnos de ello para que se pueda crear esa identidad de ese movimiento social por hacer y que pueda servir como un horizonte de lucha. Como la Carta Social Europea permite reclamar al Comité Europeo por medio del mecanismo jurisdiccional que tiene para interpretar esta carta el incumplimiento de los países de los pactos que han firmado, y España tiene firmado ese pacto, pues dijimos, pues muy bien, vamos a usar la reclamación colectiva como metodología
no para ganar o perder jurídicamente una batalla, que eso es importante, pero no es lo más importante, sino para darnos el tiempo que tarda en hacerse todo ese proceso de que dicten una sentencia, en participar en la construcción de ese movimiento de reivindicación política. Y para que ese mismo horizonte, el de la Carta Social, el de los derechos que reconoce, que proclama y aquí no se respetan, sirva para que ese movimiento construya su propia identidad. Y para poder hacer las alianzas durante esos 2 o 3 años que va a durar el proceso con las organizaciones y articulaciones que estén por esta labor para construir esa movilización. Y para algo más importante, para abandonar la idea de ser tribunos de los pobres, hablar por ellos y construir la actoría protagonista de los pobres. Caminar con ellos, pero ser ellos los que toman las decisiones. ¿Sí? Esa es nuestra pretensión y para eso hemos hecho la reclamación colectiva. ¿Esperamos ganarla o perderla? Pues todo es opinable. Esperamos conquistar el derecho, pero el derecho se conquista conquistando. Y además se conquista conquistándolo, digamos, haciendo una actuación que sea performativa, que en cierto modo ya construya y ya anuncie a dónde queremos llegar, con la acción. Hace falta acción política de la gente movilizada. Bueno, con esta idea empezamos a construir toda la aventura que nos supuso más de 2 años de trabajo de hacer la reclamación colectiva. Teníamos una opción, podíamos haber ido a un despacho de abogados, famoso, rico, caro, y decir, claro, haznos una reclamación colectiva contra el Estado, y no lo hubieran hecho. Pero como pensamos que esto no era lo que nos interesaba, sino que la reclamación colectiva, la excusa, por llamarlo así, entiéndase, para construir esa actoría, empezamos a hacer talleres con la gente, para recibir cómo estaban viviendo la situación de pobreza y la situación de aplicación de la ley, cómo la analizaban, a qué aspiraban a llegar, para también poner en contacto esto con la idea de, mira, la Carta Social Europea tiene este marco, dice esto, se interpreta así, nos puede valer para tenerle como un referente de lucha. Hicimos talleres para todo eso, talleres con organizaciones sociales, para entrar en esta dinámica de diálogo de cara a construir esa movilización. Eso nos llevó mucho tiempo. Después de esos talleres, hicimos ya otros más específicos para elaborar, digamos, como los palos del sombrajo, ¿vale? Necesitábamos pruebas. Hicimos talleres con organizaciones y talleres con grupos de afectados, con redes de afectados, para pedirles pruebas. Queremos probar esto que está pasando. Hemos construido una serie de pasos para garantizar vuestra intimidad. Esto se va a proteger de esta manera, va a estar resguardado por las leyes de protección de datos así, se van a presentar de este otro modo, hay que dar esas autorizaciones, necesitamos recabar pruebas de este hecho y de este otro que nos habéis contado. Cuando tuvimos todo eso, pasamos a la tercera fase. Constituimos un grupo de redacción. Insisto, un abogado nos podía haber hecho una demanda. Es a lo que se dedica. Yo soy abogado, aunque tenga estas pintas. Pero no quisimos hacer eso. Quisimos elaborar colectivamente la reclamación. Constituimos un grupo donde había gente de la oficina, gente de la abogacía, gente del trabajo social, gente, yo qué sé, de distintas disciplinas, y había gente afectada. Nos llevó mucha complejidad redactar un documento en estas condiciones. Había que ir mucho para adelante, para atrás, dar vueltas, explicaciones. ¿Por qué? Pues porque los procesos hechos de forma colectiva son así, tienen ese ritmo. Y para construir algo en que estemos todos de acuerdo, hay que estar de acuerdo. Y eso sí que hablar, analizar. Bueno, total, que nos tiramos mucho tiempo haciendo esto hasta que nos salió un documento gigante. Ya no me acuerdo, pero, porque lo he vivido como una pesadilla y lo he intentado olvidar, pero creo que tiene más de 100 páginas. Sí. Bueno.
Y nada, y una vez hecho, pues pasamos a la fase, digamos, de mandárselo al Consejo, para lo cual hubo que traducirlo, que es un rollo, porque a ese sitio primero no puede acudir cualquiera, tiene que ser una organización, digamos, certificada por este comité para presentar esto. Pero además tiene que escribirse en francés o en inglés. Luego es un poco paradójico, porque se lo tienes que mandar en francés o en inglés, pero ellos lo han colgado en su página oficial en español. Digo, joder, ¿para qué nos han hecho traducirlo? Pero bueno, allí está. Ahora viene el ¿y qué pasa después? Pues pasa después que a partir de ese momento nuestra pretensión es, bueno, está presentado eso, va a tardarse 2 años o 3 en que haya una sentencia. Y la sentencia se ganará o se perderá. Y una vez que se gana o se pierda, la acogerá o no la acogerá el Estado español. Y da igual lo que pase, porque lo que queremos construir es el movimiento. Es decir, si para entonces el movimiento es activo, está luchando y está exigiendo, a lo mejor los cambios se producen de otra manera. A lo mejor a los partidos les cuesta, les pasa factura el no cambiar las cosas. El no buscar un consenso para verdaderamente hacer de la lucha contra la pobreza una política seria, no de hacer un relato que vale para salir de vez en cuando diciéndolo el escudo social o que salga algún ministro, no diremos nombres por si se nos apagan las luces, que suele pasar con los gases, pero para que salga y cuente que todo es muy bonito. ¿Ahora en qué fase estamos? Bueno, pues presentada la reclamación, le pidieron al gobierno de España que dijera qué le parecía, le dieron un plazo, ¿y qué ha dicho el gobierno de España? No ha dicho nada. Esto es lo que he encontrado en la Bueno, el gobierno de España ha dicho nada de nada. No ha contestado, me parece bien, me parece mal, me parece regular, estos tíos están locos, no han dicho nada. Dentro de esa estrategia de que los problemas es mejor tenerlos debajo de la mesa y que no se sepan, al comité no le ha dicho nada. ¿Qué le hemos pedido? Además de que la impugnación de toda la norma, le hemos pedido unas medidas que se llaman, bueno, no se llaman así, pero para que nos entendamos son unas medidas cautelares. Mientras dictan la resolución, queremos que pase algo. Y ese algo que le hemos pedido es que ordene la suspensión de la principal sangría que está produciendo esta ley, que son los cobros indebidos. Hemos pedido la suspensión de los cobros indebidos, es decir, que eso quede en suspenso hasta que decidan si esos cobros indebidos, tal como están pensados, satisfacen los criterios de continuidad de la prestación y de todo eso que marca la norma. Si es posible que se trate como cobro indebido la incompetencia de la administración. Quiero decir, cuando le hizo falta al ministro, por entonces, que ahora es gobernador del Banco de España, no digo el nombre, aunque este es muy amplio, le hizo falta ir al Parlamento a hacerse una foto diciendo que iba todo muy bien, ordenó que de oficio a toda la gente que tenía otra prestación a favor de familiares se le pasara el ingreso mínimo vital, sin reparar en que los requisitos de una y otra prestación eran diferentes y que muy probablemente todos esos que podía dar luego como una cifra escandalosa de gente de éxito que había pasado el ingreso mínimo vital iban a tener que devolver. Y ahora hay cobros indebidos de miles de euros a la gente pobre, que le cronifican en la pobreza. Entonces hemos pedido eso, pues que eso se suspenda y esa es una medida, la verdad, que es complicado que la acepten, porque claro, decirle al gobierno que paralice la ley, pero si se diera, pues nos da pie para una reivindicación más. ¿Y ahora qué cumple hacer? ¿Qué es lo que ya voy a acabar? Pues ahora nuestro reto es construir esa articulación o participar de la construcción de esa articulación y de esa alianza con las organizaciones que quieran luchar en esta vía y sobre todo con
conseguir el protagonismo de la gente que está sufriendo esto como actores principales de esa lucha social, ¿vale? Si eso no se consigue, lo que pase con la Carta Social Europea, con la reclamación colectiva, nos valdrá de muy poco. Si eso se consigue, lo que digan nos dará lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, entenderme, pero lo que nos importa es construir esa movilización exigente que obligue a cambios, porque los cambios no son gratis. Nosotros no creemos que haciendo lobby, apelando a la buena conciencia de los políticos, esto van a cambiar las normas. Puede que tengan buena conciencia y que se sientan mal, pero las cosas no las cambian por eso, las cambian porque no les queda otra remedio, tal como está el panorama. Y entonces hace falta ese contrapeso que es la lucha social. Bueno, yo con esto creo que me he explicado, por lo menos he intentado que con claridad, y he acabado.